Compartimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta con más Artes y Oficios acá en la 94.5 Radio USACH, y como les comentaba al inicio del programa, en el mes de la memoria, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llega por primera vez a nuestro país con una programación que se presentará en 4 sedes en Santiago: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Centro Arte Alameda, el Centro de Cine y Creación CCC y la Sala K de la Universidad Mayor desde hoy, 26 de septiembre al 2 de octubre. En esta primera edición en nuestro país, realizada en conjunto con la Fundación Iguales, se busca invitar a la reflexión, la memoria y el compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos a través del cine y el lenguaje audiovisual. Así que para conocer un poco más de este festival que comienza hoy viernes, nos conectamos junto a Mariano Pozzi, programador del FICDH en la 94.5. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien por acá. ¿Ustedes? Todo bien también, un gusto poder conversar contigo, también en el contexto de la primera vez que se trae este festival a nuestro país, así que me gustaría partir esta conversación preguntándote un poco más acerca de lo que fue la 21ª edición del festival en Argentina. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo también ha ido perdurando este proyecto a lo largo del tiempo? Si nos puedes contar un poco más ahí acerca de ello. Bueno, el festival nace en 1997 en Buenos Aires, de la mano de Julio Santucho, que es el fundador, ahora es el presidente honorífico del festival, que sigue acompañando a sus nuevos organizadores. Y una edición es porque se empezó a hacer de forma bienal junto con el FINCA, que es el Festival de Cine Ambiental, que también es un proyecto nuestro. Y este año, como bien dijiste, se celebró la 21ª edición en junio, que fue, la verdad, una edición preciosa, importante en estos momentos, ¿no? En Argentina, que hacemos como el festival, no solamente como una muestra de arte y cultura, sino también como una forma de resistencia, de memoria, de ejercicio de memoria activa para los derechos humanos de América Latina y del Caribe completos. Así que la edición 21ª fue amplia, fue diversa. El tema central fue abriendo fronteras, pensando las fronteras desde lo geopolítico, obviamente, pero también desde lo personal, lo corporal, lo simbólico, las fronteras de género. Entonces, con ese lema y bajo ese lema tuvimos más de 60 películas de todo el mundo, haciendo foco principal en Latinoamérica, pero también tuvimos películas de Europa, de Asia, de África, y ahora de cara a esta primera edición en Santiago, que estamos llevando con muchísimo entusiasmo. Es una selección más pequeña, son 15 títulos más o menos, pero bueno, curada específicamente para probar y para acercar por primera vez a santiagueño. Uh-huh. Mariano, bueno, tú ya nos contabas que este festival lleva varios tiempo allá en Argentina, y también viene de una institución que es el Instituto Multimedia de Derechos Humanos del país, que por ejemplo pensaba que es una institución que al menos acá en Chile no existe. Y quería preguntarte también respecto a ello, como la importancia de poder seguir también valorando estos temas, poniéndolos también en contexto de una crisis, o sea, no sé si es una crisis, pero como en el ascenso del fascismo también, en lo que está pasando yo también allá en Argentina, cómo han vivido también un poco esta resistencia constante. Pienso como también en las últimas discusiones que han pasado allá. Sí, es una crisis, sí, lo dices bien, es claramente estamos atravesando, no solo en Argentina, en el mundo entero, una crisis institucional, política, social, cultural, de financiamiento, de censura, de persecución ideológica, ¿no? En el cual, después de muchos años que parecía que hubo muchos avances en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de golpe hay como un retroceso que nos viene impactando, de la mano, por supuesto, de la derecha, de la extrema derecha, en todo el mundo, allí en Chile también. Ahorita estoy en Brasil por un congreso social y se está hablando harto de esto también. Y en cuanto al festival, es un espacio que es súper necesario que exista. Ojalá tengan alguno pronto en Santiago, en Chile, y si no, nosotros ahí estaremos también para ser quienes podamos ocupar ese lugar mientras tanto, porque creemos también en la Unión Latinoamericana como ejercicio de memoria también. El Instituto de Argentina, fundado en Buenos Aires, pero que también tiene sede en Santiago del Estero, al norte del país. Trabajamos el material y el contenido audiovisual con la idea en mente de que el cine es una herramienta para la transformación social, ¿verdad? No simplemente para ejercer o ejercitar la memoria
como forma de recuerdo, sino como una memoria activa para construir un presente y un futuro mejor. Y ese ejercicio no es solamente de la memoria, sino también de los derechos medioambientales, de los derechos LGBT, de los derechos migrantes. Es hipertransversal todas las áreas que abarcan los derechos humanos. Un poco de eso también se trata en nuestra programación, que sea hiperdiversa, para que sea también un poco para todos los gustos, y que uno diga, no, es que los derechos humanos es solamente hablar de dictadura, y no necesariamente, o no solamente, sino que son temas que nos impactan en nuestro día a día desde toda nuestra tridimensionalidad, digamos. Así que, no sé si contesté un poco eso, recopilar la historia del instituto, sí, con el Festival de Cine Ambiental, el Festival de Cine de Derechos Humanos, los festivales regionales que ahora, bueno, estamos haciendo en Chile, pero lo hacemos también en Paraguay y lo hemos hecho en varios lugares de la Argentina también. Un poco de eso es nuestro trabajo. Uh-huh. Mariano, tú ya nos contabas un poco como de esta intención de poder generar lazos a nivel latinoamericano, y por qué también les interesa poder traer este festival acá a nuestro país, como de qué manera se dan las conexiones para poder lograr esta primera edición acá en Chile. Mira, es curioso, pero te lo cuento, intento ser resumido. El año pasado, en noviembre, si no me equivoco, fui con Leandro, que es el productor del festival, Leandro Martínez, que se debe estar preparado porque en 1 hora y media nomás función de apertura en la sala Seina Alameda. Uh-huh. Fuimos por otro proyecto a Santiago, ninguno de los conocía Santiago, fuimos como de forma un poco obligada al Museo de la Memoria, que para quien está escuchando y no lo conoce todavía, es un lugar increíble. Nos quedamos, la verdad, muy sorprendidos. Nosotros no tenemos un museo así, tenemos espacios para la memoria que son espectaculares en Argentina, pero así un lugar como tan moderno, nuevo, pensado específicamente con ese recorrido, y nos sorprendió gratamente, y un poco dijimos, bueno, seguro tiene que haber un Festival de Derechos Humanos en Chile. Y para nuestra triste sorpresa, no, descubrimos que no hubo una muestra recién, creo que el año pasado, por la conmemoración de los 50 años, no me acuerdo si del golpe o de la vuelta a la democracia, del golpe. Habían hecho una pequeña muestra audiovisual y era lo único que había de muestras o de festivales de derechos humanos propiamente dicho en el país entero, ni siquiera en Santiago, en todo Chile. Dijimos, acá hay un terreno fértil para que nosotros traigamos el proyecto, porque todas las luchas son una misma lucha, también decimos mucho eso. La historia de la memoria latinoamericana es una historia compartida, es una historia conjunta. La dictadura de Chile, la dictadura de Argentina, no son, y de otros países latinoamericanos, el Plan Cóndor, no son aislados. Uh-huh. Están orquestados desde el poder dominante, hegemónico, y así hasta el día de eso tiene repercusiones y tiene acciones también, ¿no? Que intentan destabilizar desde otros países, las autonomías latinoamericanas, digamos. Entonces dijimos, intentémoslo, empezamos a tocar una de las primeras fue La Memoria, quienes muy gentilmente nos abrieron también un montón de contactos, hablamos con las salas de cine, todos nos dijeron que sí inmediatamente, y gracias a algunos pequeños apoyos que conseguimos de algunas embajadas también que quieren ayudar a promover los derechos humanos ahí en Chile, pudimos armar esta pequeña edición que es súper modesta, pero bueno, también como para darnos a conocer y poder, si digo de forma cariñosa, hacer una prueba, pero es mucho más que una prueba porque es un festival de 8 días, uh-huh, de 4 salas, es pequeño, pero no es nada pequeño todo el trabajo que estamos haciendo, pero bueno, principalmente eso, detectamos que había un terreno muy fértil para llevar al festival y que hay necesidad también del público chileno, de la ciudadanía chilena, de hablar de estos temas y de que haya espacio de reflexión más allá de lo que uno puede hablar en la casa o en la escuela, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando junto a Mariano Pozzi, programador del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Y Mariano, tú ya nos estabas adelantando un poco acerca de estos ejes que va a tener la programación del festival, de esta primera edición que se va a realizar acá en Santiago. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de ese proceso curatorial que llevó también a determinar un poco la importancia de estos ejes para esta primera edición? Sí, 100%. Son más secciones que las que te comenté anteriormente, las repito muy rápidamente, pero tenemos obviamente memoria, pueblos originarios, diversidad, que incluye las comunidades LGBT más, pero también miradas de género, que tiene que ver más con todos los contenidos infancia y juventud, ambiente, por supuesto, porque nosotros entendemos el medio ambiente como una parte fundamental de los derechos humanos y el acceso a un medio ambiente saludable, autóctono, autónomo.
Estas son algunas, y lo que hicimos para esta programación de Chile fue un poco tener un poquito de cada una, ¿no? Como que estén todos los checks de las temáticas que tenemos representadas en el festival más grande y más antiguo que tenemos, que es el de Buenos Aires, que dicho sea de paso es el festival más viejo de derechos humanos de toda Latinoamérica. Que claro, en el festival ese con 60 títulos quizás tenemos 3, 4 y hasta 5 películas por sección, que nos permite tener como un pantallazo más amplio de cómo se componen estas temáticas, porque son temáticas que son hiper complejas, hiper diversas dentro, ¿no? Hablamos de migrantes y podemos hablar de migrantes internos, de migrantes excluidos por cuestiones climáticas, por cuestiones políticas, exiliados, etc. La lista es larguísima, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sección más grande, a veces tenemos más películas para contar estas cosas. En eso tenemos, creo que películas por tema, pero en varios casos lo que hicimos fue sumarle un cortometraje para que dialoguen, incluyendo 3 cortometrajes chilenos. La nota mayor de la curaduría es memoria, porque nos parece que siempre es un tema central para nosotros, y siendo la primera edición de Chile era fundacional también que lo trabajemos ahí. Las películas de memoria están principalmente en el Museo de la Memoria como sala, pero hay también algunos títulos sueltos que acompañan otras películas, pero un poco la estrategia fue esa, como tener un punteadito, un salpicado de todos los temas que trabajamos, que haya representación latinoamericana, pero que también haya un panorama internacional. Entonces tenemos películas de Nueva Zelanda, tenemos películas de Alemania en colaboración con Siria, hay cuestiones de Medio Oriente, retomando esto que decía antes, todas las luchas están conectadas, todos los temas de derechos humanos, si bien son hiperdiversos, se cruzan en algún punto. Entonces nos parece súper importante mostrar qué está pasando en el mundo también, no solamente en nuestra región. Entonces con esto en mente armamos como esta selección petit de lujo para estos 8 días de programación. Y en esa selección de lujo, como tú ya decías, ¿qué títulos rescatarías para recomendarle a las personas que nos están escuchando acá en la 94.5 y que también nos están viendo ahí en la señal del 50.2? Bueno, yo te diría que todas, obviamente. Lo bueno es que, así como lo malo es que tenemos una programación que es pequeña dentro de todo, pero bueno, son 15 títulos, nadie va a ir a ver 15 películas, ojalá que sí. Pero lo bueno es que no tenemos películas en simultáneo. Prácticamente hay una función por día a partir de hoy. Hoy es la apertura en breve en el Seina. Pero luego hay una función por día, así que está hiper focalizada. Hay una función mañana en Sala K, hay otra el domingo en el Seina, otra el lunes en el CCC, si estoy diciendo bien de memoria. Pero está como muy hiper direccionado. Les diría, revisen bien la programación. Si les tengo que decir yo algunas que me gustan mucho a mí en lo personal, Little Siria, Pequeña Siria, temática migración y género también, que es una coproducción de Portugal, Alemania y Rumania, pero dirigida por una migrante siria. CPACC el domingo a las 8 horas, a las 20 horas. Para mí es una peli fantástica, un documental en primera persona, que habla también de todas las atrocidades que suceden en Siria hasta el día de hoy. Recomiendo muchísimo también la película Clausura, que es Un mundo recobrado, de Laura Bondarevsky, es un estreno en Chile. Es una película que atraviesa la memoria latinoamericana, de Argentina, de Uruguay y de Chile también, porque la protagonista que retrata la película fue exiliada política en Chile en los 70s y luego se volvió a exiliar a Suiza cuando cuando empezó la dictadura en Chile. Esas son dos bárbaras, y como una perlita también es Paraíso, que es un documental brasileño de Ana Rieper, también se llama el CCC el miércoles 1 a las 5 de la tarde. Que es una película súper interesante de la forma, es menos convencional, así que si a alguien que está escuchando le gusta un poco más el cine experimental y que prueba formas un poco más deformes, valga la contra frase, la película a mí me parece increíble, pero puedo seguir y hablar de todas. Autofuganda también, que se da en el Seina, en el Alameda, que me imagino que es una sala hiper conocida, sé que es una sala hiper conocida, que retrata migrantes LGBT de Uganda en Suiza, refugiados. Es una película más dura, un documental tradicional, pero que sirve también para iluminarnos, no me gusta usar mucho esta palabra, pero para ver un poco que hay otras realidades hiper compleja fuera también de nuestro círculo. Así que esas corto, pero por favor entren a ver la programación en la web y en el Instagram del festival, que está hiper completo todo.
Me encanta. Oye, Mariano, y también dentro de la programación, estaba leyendo ahí en una nota disponible en el mostrador que hay una serie que tú dirigiste que también va a ser parte, ¿no? Sí, Ujú. sí, esas son las ventajas de ser programador en un festival, que uno se puede autoprogramar, ¿no? Es una serie que, modestia aparte, le ha ido muy bien, no se vio en Chile todavía, se Ujú. busca, son 8 episodios, son cortitos, de 7 minutos, es una miniserie, cada uno que retrata la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Mm. Para quien no saben, las abuelas de Plaza de Mayo son un grupo de activistas, abuelas que en los 70 empezaron en la dictadura argentina, durante la dictadura, con muchísimo coraje empezaron a buscar a sus hijos secuestrados por los militares y muchos de esos hijos, hijas, están embarazadas o tenían niños muy chiquitos en esa época, y los militares cuando asesinaban a estas madres, se daban de los niños, les cambiaban las edades y les conseguían nuevas familias, u otros militares o amigos, una cosa muy atroz. Las abuelas de Plaza de Mayo encarnaron esa búsqueda desde ese entonces hasta el día de hoy. Se cree que 500 niños que fueron secuestrados, 139, nada más, eso, pero nada más porque todavía faltan más de 300 niños que están y niñas que están entre nosotros, caminan entre la sociedad argentina y no solo argentina, no sabemos que están también en el exterior. Entonces, se busca, retrata con estos 8 episodios la búsqueda de las abuelas del 76 en adelante hasta la actualidad, con recreaciones y ficcionalizaciones basado en casos reales, y eso recupera un poco esa historia, esa búsqueda. Son historias hiper emotivas, están actuadas por actores y actrices argentinos que son fantásticos, y lo que hicimos para esta programación fue dividir la serie, los 8 episodios, en los 3 días que vamos a estar en el Museo de la Memoria. Entonces cuando vayan a ver cualquiera de los 3 largometrajes que hay, que son 3 largometrajes argentinos, antes de cada función va a haber, a modo de cortometrajes, 2 o 3 de los episodios de la serie, como también para contextualizar y vincular un poco, ¿no? Ujú. la memoria argentina y la memoria de Chile. Así que, más que invitados, yo voy a estar ahí, estoy llegando a Chile mañana por la tarde, así que vamos a hacer un conversatorio después, y va a haber también, idealmente, esperemos, algunos referentes de derechos humanos de ahí de Chile, de Santiago, así que va a estar bueno, son gratis también las funciones, así que más que invitados. Qué bacán. Mariano, ya para ir cerrando, quería preguntarte igual acerca de esa serie que tú dirigiste, sobre todo en términos de cómo sentiste un poco la recepción allá en Argentina, porque a mí me da un poco la sensación de que al menos acá en Chile existe un prejuicio, puede ser también respecto como al desarrollo de cine ligado a derechos humanos, como si no existiera otro tema, como que ese es un comentario que se hace mucho en nuestro país. No sé si allá también sucede de la misma forma, no sé si se recibe también de la misma forma como el tipo de producción que tú hiciste en particular ahora, y también como las otras 3 cintas que van a ser parte de esa programación que va a estar situada ahí en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sí, es buena la pregunta. Mira, Argentina históricamente, en los últimos 40 años, desde la vuelta a la democracia, más, se cumplieron en el 2023, siempre tuvo una memoria muy presente, un activismo muy fuerte de derechos humanos, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos que tuvieron procesos más lentos. Nosotros terminamos la dictadura en el 83 y en el año 85 ya estábamos enjuiciando a nuestros militares, lo cual es un hito mundial, ¿no? Es un faro en la lucha y en la justicia de los derechos humanos en el mundo entero. Con lo cual, desde ese entonces hacia adelante siempre hubo mucha permeabilidad, mucha buena recepción en general, con cuestiones de derechos humanos, producciones de derechos humanos, ficciones, documentales, recreaciones, lo cual es fantástico. Dicho esto, lamentablemente en los últimos años, con los recambios generacionales, con la desinformación, con los discursos de odio, hay como un backlash, ¿no? Como dicen en inglés, no sé cuál es la palabra en español, pero una vuelta muy fuerte contraria sobre estos derechos humanos. Y la serie nosotros la estrenamos el año pasado, y claro, con los discursos de odio, con el presidente que tenemos, que está demonizando las luchas de derechos humanos de todo tipo, no solamente las de Argentina, hubo como mucho discurso de odio en las redes. Me acuerdo de ver cuando se estrenó, que está disponible online, muchos comentarios
no solo con el estreno de la serie, sino también en los grupos de derechos humanos, un montón de otras películas, hablando de barbaridades, pero simplemente por desinformación. Ese es como el germen más complejo hoy en día en cuanto a estas luchas, que la gente opina sin saber, sin informarse. Dicen que hay una frase muy común que es que los derechos humanos son un curro no es, no sé si usan mi palabra en Chile, pero como que es un negocio, y nada más lejos, porque la mayoría de los que trabajamos en derechos humanos lo hacemos o ad honorem o apenas por montos simbólicos, después todos tenemos otros trabajos con los cuales nos sustentamos, entonces no hay dinero, no hay fortuna en los derechos humanos, hay simplemente una búsqueda de un mundo más justo, una sociedad más equitativa. Entonces las personas que no los consumen o que dicen cosas así, en realidad es que están desconectados de cierta realidad, en mi opinión, y lejos de una empatía solidaria que se construye obviamente con trabajo, se construye con yendo a los festivales, teniendo amigos, teniendo conversaciones difíciles muchas veces, pero bueno, un poco nuestro trabajo desde los festivales y también desde las producciones cuando dirijo o escribo, es un poco acercar a esos públicos también algo de información, algo de historias que conmuevan y que causen empatía. Ahí hay entonces una resistencia que se puede seguir compartiendo en esta primera edición que va a tener el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos acá en nuestro país. Mariano, quería dejarte ahí el micrófono también disponible por si quieres hacerle una invitación a nuestro público para que sea parte de esta edición que comienza ahora en breve ahí en el Seina. El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llega por primera vez a Chile, a Santiago. Estamos muy muy contentos, vamos a estar con Leandro, el productor general, presentando todas las funciones, articulando también con un montón de aliados y aliadas que se sumaron en el camino, en el transcurso de este año que estuvimos trabajando. Estamos hiper contentos con la recepción que está viendo, así que están más que invitados a ver las funciones. Entren a la web del festival, es ficdh.imd.org.ar. Es compleja, pero si ponen Festival FICDH en Instagram o en Google les sale automáticamente, está toda la programación. Las entradas son súper accesibles, están entre los 2.000 y los 4.000 pesos, y también hay un pase que pesos pueden acceder a todas las funciones, así que, y hay algunas que son gratuitas también, la mitad de la programación es gratis, así que revísenlo bien, vengan a las funciones, traigan amigos, traigan familiares, corran la bola y las esperamos. Y gracias a ustedes también en la radio y espacio. Obvio que sí. Mariano, muchas gracias por haber conversado el día de hoy junto a nosotros acá en Artes y Oficios. Esperamos que tengas buena llegada a Chile el día de mañana. Muchísimas gracias, los esperamos. Nos vemos. Y vamos a despedir a Mariano Pozzi, programador del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, escuchando a Martina Montalto con Nuestro Invierno, y luego seguimos con más Artes y Oficios acá en la 94.5.